Cristo Jesús, nuestro Señor, como buen discursante y buen predicador y defensor de la verdad, siempre exaltando a su Dios y Padre. Vea usted en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 15, versículo 1 y 2, en donde ciertos fariseos y escribas quieren poner a prueba a Jesús, como siempre lo hacían los enemigos, preguntándole que por qué sus discípulos quebrantaban la tradición de los antepasados, según ellos, porque no se lavaban las manos antes de comer pan. Vea usted lo que Jesús les respondió. De la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia, que se apega más a los manuscritos antiguos, con amor y sinceridad, vea usted las palabras de Cristo Jesús, que también como hijos nos sirve de ejemplo a poner en práctica. Cristo Jesús responde entonces a aquellos fariseos y escribas hipócritas: ¿y por qué pasan por alto ustedes los mandamientos de Dios por seguir sus propias tradiciones? Por ejemplo, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y al que hable con desprecio de su padre o su madre, se le dará muerte. Pero ustedes dicen: el que le diga a su padre o a su madre, todo lo que tengo que podría usar para ayudarte a ti, es un regalo que está dedicado a Dios. Ese ya no tiene ninguna obligación de honrar a sus padres. Así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Ahora meditemos. ¿Qué es lo que prescribía en la ley mosaica? Por supuesto, en palabras de Jehová Dios. En primer lugar, Jesús daba importancia el honrar a padre y a madre, que nadie despreciara o maldijera a su padre, porque ese hijo sería un merecedor de la muerte. Pero la excusa y la farsa de los escribas era de que aquellos hijos de ellos ahorraban cierto dinero y que era un regalo dedicado a Dios. Pero estas palabras lo usaban ellos solo para excusarse y no dar dicha ayuda a sus padres. Y por eso dijeron ellos, según el versículo 6, ese ya no tiene ninguna obligación de honrar a sus padres. Como quien dice que aquellos hijos que guardaban cierto dinero para dedicárselo a Dios, ya no tendrían que darle nada a los padres, según estos escribas y fariseos hipócritas. Jesús les dice: hipócritas, con razón Isaías dice proféticamente de ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Solo para zafarse de dicho compromiso de honrar a sus padres y a su madre, que era un mandato con promesa, ellos usaban estas mentiras. Es decir, que los fariseos y escribas eran buenos para poner carga en aquel entonces a sus seguidores, pero ellos no llevaban a la práctica nada. Veamos qué prescribía la ley. Vamos a Éxodo en su capítulo 20, en su versículo 12, que dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que te dará Jehová tu Dios. Jehová ya decía que todos aquellos hijos que honraran, que respetaran y pusieran en práctica los consejos de sus padres, y sobre todo en unión con la adoración pura, es que les iría bien en la vida y heredarían la tierra, por supuesto. Pero aquel que no lo hacía,
Veamos qué le pasaba. Vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículos 16. Claro, Deuteronomio capítulo 5, versículos 16. Honra a tu padre y a tu madre, tal como Jehová tu Dios te ha mandado, para que vivas mucho tiempo y te vaya bien en la tierra que te dará Jehová tu Dios. ¿Notó bien? Es un mandato lo que Jehová Dios había decretado, que como hijos honremos a nuestros padres, y sobre todo para aquellos que aún tienen papás, que no vengan y usen como excusa, como aquellos fariseos y escribas hipócritas, diciendo es que lo poquito que tenemos es para una ofrenda a la iglesia, o para diezmar, cosa que no tiene validez. Sobre todo, si usted está mintiendo, usted tiene que tomar en cuenta este mandato, porque sus padres ya velaron por usted, y usted como hijo tiene la debida obligación amorosa, por supuesto. Si usted ama a Jehová Dios, tiene que amar a su prójimo, y su prójimo más cercano es su papá y su mamá. Por supuesto, aquel vecino también. Pero en este caso hablemos de padre y madre. Tienes que honrarlos, ayudándolos hasta lo sumo posible. Ahora vayamos a Levítico en su capítulo 20, versículo 9. Si un hombre maldice a su padre o a su madre, debe morir sin falta. Es responsable de su propia muerte por maldecir a su padre o a su madre. Por eso Jesús, con toda razón, decía que honrar al padre y madre era un mandato muy importante. Bien se acordarán de Mateo en su capítulo 15, 1, 2, 3 en adelante, en donde Jesús dice con claridad: honra a tu padre y a tu madre, y al que hable con desprecio de su padre o su madre, se le dará muerte. En base de lo que decía ya Levítico en su capítulo 20, versículo 9, tendría efecto en aquellos hijos malagradecidos que vienen con amenazas a sus padres, que en vez de honrarlos, se van por un rumbo equivocado a la perdición, quizás en un mal vicio, sea de cualquier índole. Pero si usted como hijo pone en práctica los consejos de Jehová Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor, usted dará su debida compensación a sus padres, siempre y cuando en unión con la verdad revelada en la Biblia. Con toda razón el apóstol Pablo, carta a los Efesios, ya decía en Efesios capítulo 6, 1, 2, 3: hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato, acompañado de una promesa, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Muy bien. Nos queda claro entonces que la enseñanza de Cristo Jesús siempre iba basado o acompañado de la obediencia a su Dios y Padre. Tenemos que obedecer los mandatos, cumpliéndolo en el amor, que es lo más grande e importante para llevar a cabo. Y veamos con mucha claridad de que lo más importante no son las enseñanzas de hombres o costumbres de hombres, tal como lo hacían los escribas y fariseos. Aquí lo más importante no son las tradiciones ni costumbres paganas, sino lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Por lo tanto, este breve pensamiento de Dios va dirigido, y se lo dedico a aquellos jóvenes
y señoritas que aún tienen padres, a que honren a sus padres, siempre y cuando vaya aunado esa honra con los consejos bíblicos que de padre es transmitido a sus hijos. Aunque por supuesto, aunque los padres no sean creyentes, pero tú como hijo eres obediente a la palabra de Dios, también pondrás en práctica la honra a ellos, a pesar de todo. Porque usted estaría obedeciendo a la palabra de Dios y no la palabra de hombres. Solo de esta manera usted no se sentirá culpable hoy, mañana y nunca. Ahora que usted está consciente de obedecer la palabra de Jehová Dios, honre a sus padres y a su madre, que es el primer mandato con promesa.